¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy, 1 de agosto, comienza el gobierno de Miguel Barbosa Huerta en el estado de Puebla con una sociedad profundamente dividida. Y no solamente dividida por los partidos, también dividida por las ideologías, por las actitudes de grupos radicales, por el hecho de que ha aumentado la violencia considerablemente a partir de hace ya varios años, pero ahora ya se volvió catastrófico el asunto: secuestros, asesinatos, fosas clandestinas halladas aquí, allá. Puebla es verdaderamente un polvorín, es un infierno. Y pensar que tiene tantos pueblos mágicos, maravillosos, que debieran promocionarse más: Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas, entre los que más recuerdo entrañablemente, pero en todos lados, en todos los pueblos mágicos de Puebla, se respira un ambiente mágico, de maravilla. Lamentablemente hay que llegar a ellos. Y los asaltos en las carreteras se producen. Y las noticias acerca de la violencia se reproducen. El huachicoleo feroz, que quizá fue el origen del asesinato, que no, accidente, de Marta Erika Alonso y su marido Rafael Moreno Valle, una pareja que fue siniestra en vida, pero que también, como todo mexicano, tiene derecho en su muerte a la justicia y tiene derecho a que se esclarezca claramente cada uno de estos 4 asesinatos: el de la pareja, el piloto y el secretario del senador Moreno Valle, del que era entonces senador Moreno Valle. Mientras esto no ocurra, mientras no se resuelvan estos lastres del pasado, será muy difícil que Miguel Barbosa pueda gobernar de manera pacífica. Además, no es un misterio que Miguel Barbosa está enfermo. Muchos piensan que su deseo es tomar posesión, pasar a la historia como gobernador y luego pues lo que la salud mande y lo que Dios disponga. Esperemos que no pase nada y que pueda gobernar pues ya un periodo natural, porque ha habido ya un año terrible con un gobernador interino, con golpes por un lado, golpes por el otro, triquiñuelas aquí, triquiñuelas allá. Yo visité ya el famoso hotel M&M, que resultó que fue el salón en donde se acumularon, y vaya que es un salón grande, y ahí se acumularon las actas de escrutinio, los paquetes electorales, todo aquello que tenía que ver con la elección de hace un año, en el que indebidamente, con la complicidad de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Janet Olátora, se pudo consumar este fraude escandaloso, ya con el presidente López Obrador en calidad de electo y a punto de asumir la presidencia de la República. Fue el primer golpe contra la democracia dentro de su esfera de mandato, dentro de la esfera de la Cuarta Transformación. Y este es un lastre que debe sobrellevar el presidente, porque han sido 3 los acontecimientos que han marcado negativamente el régimen actual, y que tendrá que dar cuenta de ello el 1 de septiembre, dentro de un mes, durante su primer informe de gobierno. En primer lugar, desde luego, la caída del helicóptero, que no tenía ningún tipo de falla mecánica según han determinado los especialistas. La muerte de la pareja que dominaba la región de manera caciquil, pero en fin, eran seres humanos que no merecían ser asesinados, como nadie merece ser asesinado. El segundo momento trágico se produce con la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, cerca de Tula, Hidalgo. 135 muertos. 135 muertos. Y el tercer sello para este gobierno
que apenas lleva 8 meses, pero ya suficientes para comenzar a hablar de resultados y no solo de propuestas, es sin duda el haber convertido a la prensa en una suerte de criminales seriales, porque se ataca más a los periodistas en cuanta conferencia concede el señor presidente que a cualquier otro elemento de la sociedad que haya sido verdaderamente brutal con la misma. Los secuestradores, los narcotraficantes, los criminales seriales, los feminicidas, en fin, tantos pillos y tantos malvados que están hollando la conciencia nacional como consecuencia principalmente de algo, de la impunidad. De la impunidad que nace de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Repito las palabras del señor López Obrador, así se iba a combatir la corrupción. No buscando de abajo hacia arriba, a ver si hay manera de encuadrar una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto, que ya francamente rebasa los límites de cualquier tolerancia y se burla de la justicia, se ha burlado hasta del Papa con una boda falsa. Y esto es lo menos importante, pero es nada más un referente para que sepan ustedes hasta dónde llega la maquiavélica actitud del expresidente Peña, que conquistó a las damas y a no pocos hombres por su guapura. Y gracias a eso votaron por él, entusiasmados para provocar el regreso del malhadado PRI, que en 12 años de actuación de la derecha, o de la ultraderecha, como queramos llamarlo, no fue capaz de reconstruir sus tejidos sociales ni de enarbolar sus banderas de la vieja revolución. Banderas que además tenían peso específico: sufragio efectivo, no reelección. ¿Y cuántas veces estas bases fundamentales fueron holladas por la derecha? Por ejemplo, en 2006, ahí no hubo sufragio efectivo. Lo que hubo fue una serie de reformas para empezar a posibilitar la reelección directa de alcaldes. Ahora ya se habla de que también algunos legisladores, ya puede hablarse incluso de gobernadores que desean también reelegirse siguiendo el mismo principio. Y esto pues ya traiciona por completo los ideales de la revolución. Pero además hay otra cosa, una cosa de la que no se ha dado cuenta quizá el señor López Obrador. Si él firma que no se va a reelegir, es porque le viene guango el artículo 83 que juró obedecer. En el artículo 83 es donde se especifica que no ha lugar a reelección de ninguna naturaleza y que el próximo presidente tomará posesión el 1 de octubre, 2 meses antes de lo que se acostumbraba para acortar el periodo de transición. Un periodo de transición que en el caso de López Obrador no sirvió sino para evaluar que ya mandaba, que ya era él el verdadero presidente, con un Peña Nieto arrinconado y temeroso, que solo se atrevió a obsequiarle como una especie de canonjía especial el día en que recibió su constancia como presidente electo, la constancia de mayoría en las elecciones de 2018, entregarle con su moñito y todo la libertad del Baester Gordillo, quien ahora pretende volver a ser lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es jugar contra la inteligencia de los mexicanos. Esto es jugar contra la Cuarta Transformación. Esto es jugar con la paciencia y la esperanza. No, yo no soy enemigo de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no. Ha cometido contra mí algunas afrentas que he denunciado. Pero no soy enemigo de él porque sigo pensando en aquel Andrés Manuel con el que yo comía de vez en cuando y desayunaba mis tamalitos yucatecos porque él me los pedía. Esta es una larga historia. Y hablábamos del futuro de México con pasión. Y yo veía en él la luz del liderazgo que podía conducir a México.
a esa nueva esperanza en el desarrollo y en la transformación. En estos 8 meses he visto que de repente aparece Andrés Manuel apoyando, por ejemplo, la ley Garrote de Tabasco, una ley que si hubiera imperado en los tiempos en que Andrés Manuel fue opositor, lo hubiera conducido seguramente hacia la cadena perpetua, como ya mencioné hace algún rato. Pero, ¿y qué? Miguel Barbosa va a ser gobernador. Se salió con la suya. Contra la oposición incluso de muchos elementos de Morena, que no veían en él la persona adecuada, después sobre todo de la forma en que murió su adversaria Marta Erika Alonso. Y que muchos señalaron a Miguel Barbosa como uno de los hilos conductores hacia ese crimen. Yo no me lo creo. Yo más bien creo que fue víctima del crimen organizado. Pero también hay que decirlo. Y también hay que perseguirlos. No se vale, vuelvo a repetirlo una y más veces, no se vale hablar de huachicoleo si no se mete a la cárcel a los huachicoleros que siguen saboteando los ductos de Pemex. Que nos digan que se ha recuperado mucha gasolina, qué bueno, aplaudo de pie. Pero vamos a acabar con el mal de raíz. Y por favor, le invito al presidente a Cabaya, Yucatán y a Quintana Roo para que allí comience a lucharse contra el huachicoleo y se acabe la falsedad inmunda de acusarnos a nosotros, a mi familia, a mí, de ser propietarios de gasolineras en el sureste. Mentira infame, porque no tengo nada que ver con los señores que manejan la gasolina en Yucatán, aunque utilicen mi apellido. No tienen nada en común conmigo. Los detesto y los he detestado siempre, sobre todo por esa ambición sin límite y por el hecho de usurpar un apellido que, aunque es suyo, nunca lo habían sacado a la luz como lo hacen ahora. Eran los Mola nada más. Lamentablemente, todo se ha usado para crear un ambiente de linchamiento contra el periodismo que ahora se traduce en una muerte, en un asesinato más allá en Guerrero, torturando a un periodista. El número 12, el que hace el número 12 en la lista de periodistas asesinados en lo que va de los 8 meses de administración de López Obrador. Todo esto conforma el panorama nacional el día de hoy. Un panorama triste, un panorama en el que el propio presidente de la República se niega a aceptar que estamos a punto de entrar a una recesión. Él dice que no, que es mentira, que es falso. Y todos los indicadores nos dicen que sí, que podemos llegar a tener una recesión que obviamente contamine toda la actividad empresarial e industrial. Yo no sé si sus consejeros empresariales que tiene ahí, entre los que se cuentan, por supuesto, Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Ricardo Salinas, Miguel Alemán Magnani, por ejemplo, los tres primeros son los que ganaron el derecho de armar un nuevo sistema de Internet para todo el país, y así que llegue Internet hasta el último rincón de la patria mexicana, compitiendo con el modelo actual. Tendremos nuestro propio Internet, pero en manos de las 3 más grandes fortunas de México. Bueno, 2 de las más grandes fortunas de México y la de Azcárraga, para que seamos precisos. El tercero, en cuanto a fortunas, es un criminal, Germán Larrea Mota Velasco, al que no lo toca también nadie. Nadie lo toca. Y este es el asesino de la naturaleza en México. Es el asesino de muchos mineros, cientos de ellos. 65 nada más de golpe en Pasta de Conchos, Coahuila, en 2005. ¿Y qué se hace contra ellos? Señor presidente, vamos a actuar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y se lo repito una y otra vez, porque a usted lo hago también responsable,
de esta falacia que no merecemos los mexicanos, a pesar de que yo no me siento, ni seré nunca enemigo de usted, porque coincido en muchas de sus propuestas, porque coincido en muchas de sus ideas. Bueno, coincido con aquel Andrés Manuel con el que comía, desayunaba tamalitos yucatecos. Con el de hoy tengo bastantes más dudas. Digámoslo con cero cobardía.